Bueno, buenas tardes o buenos días. Estamos en el módulo 4 del curso extracurricular de taller de agronomía referido a elaboración y revisión de escritura de trabajo de investigación documental. Este es el último módulo del curso y los temas que le corresponden son los que están escritos ahí, que se refieren más que nada a lo que es al formato, la estructura, a los paratextos que deben estar, el tipo de tipografía a utilizar, cómo incluir las tablas y figuras y las referencias de citas y las referencias bibliográficas. El TFI que tenían que hacer es el trabajo final de investigación. Recuerden que era en formato de monografía. En este último módulo lo que lo vemos es completo. ¿Cuáles eran las partes, ¿sí? Y las secciones que tenía el trabajo? Bueno, por un lado tiene la portada, después encontramos con el índice, después tenemos las secciones propiamente de monografía, que son introducción, desarrollo, conclusiones, y por último, bibliografía. Respecto a la portada, que esto no habíamos hablado hasta ahora, ¿qué datos tiene que incluir una portada? Muy bien, tiene que estar el título del trabajo, los autores, que son ustedes, con nombre y apellido, después la asignatura, en este caso es taller de agronomía, el número de comisión en el cual ustedes se hayan cursado, después el nombre de los docentes de la comisión en la que ustedes cursaban, después va el año, por lo general va el año que cursó la materia, y la institución, que en este caso es la Universidad Nacional de Luján. Respecto al año, y esto va para aquellos que no presentan, no terminan la monografía en el mismo año que cursaron, además del año que cursó la materia, tienen que agregar el año en que lo presentan. Se ponen año, el año que cursó la materia, y después ponen año de entrega, 2 puntos, y ahí va el año en el cual están entregando el trabajo una vez que está finalizado. Respecto al título del trabajo, recuerden que el título tiene que ser preciso y tiene que ver con el objetivo del trabajo. Recuerden que a todos ustedes les tocó un tema que se refiere a una comparación. Comparación de, bueno, en el título tienen que indicar claramente qué ítems son los que van a comparar y sobre qué producciones, ¿sí? O sobre qué cuestiones van a realizar esa comparación. Recuerden que a partir del 2021 ustedes cuentan con lo que se llama la plantilla para realización del TFI. Entonces veamos ahora lo que en la plantilla que nosotros les damos. Fíjense que en esta plantilla, como siempre les decimos, están en el tamaño que van las letras, ¿sí? De cada cosa. Por ejemplo, en esta de la portada, el título tiene que ir en esta fuente, en Arial 24, en negrita, y centrado. Y ahí tendrán que poner comparación, como decimos en el ejemplo, A y B, 2 puntos, y después tienen que listar los ítems que ustedes van a comparar. Después, fíjense que esto se corresponde a lo que le dijimos recién. Van los autores, con nombre y apellido, pueden poner apellido, como y después el nombre, la asignatura de taller de agronomía, como les dijimos, comisión número tanto, docente a cargo, pondrán los nombres de los docentes. Fíjense que esto ya, en vez de la fuente Arial 24, va en Arial 18 y va con la alineación a la izquierda, contrariamente al título que va a alineación centrada, y después nuevamente la alineación centrada, con el mismo tamaño 18 de letra Arial, va el año y la institución, ¿sí? Por eso le decimos que usen la planilla que le dimos. Ustedes, al estar en formato Word, pueden ingresar a esta planilla, posicionarse acá y cambian esto que está escrito, esto de A y B, por el tema y los ítems que ustedes están comparando. Lo mismo vale para cambiar los nombres de los estudiantes, el número de comisión y agregarle el nombre de los docentes. Después de la portada les dijimos que va el índice. El índice siempre conviene armarlo cuando ya tienen el trabajo terminado, porque si no lo que puede suceder es que haya algún título o subtítulo de más, al agregar la información va a cambiar el número de página y después resulta más trabajoso estarlo arreglando. Fíjense que en el índice, ¿sí?, van todos los títulos y subtítulos que tienen el trabajo. De la misma manera que está en el trabajo. Fíjense que respetan lo que se llama la jerarquía. Estos, por ejemplo, estos temas, estos ítems, que son los que después ustedes van a comparar algunos de ellos, son subtítulos de silaje de maíz, que fíjense que son iguales o muy similares, ¿sí?, a los que tienen en el otro tema que van a comparar. Estos, al ser subtítulos, esto es lo que se llama que tienen un nivel de jerarquía menor
¿sí? Estos 4 que este. Por eso, en el caso de la plantilla que le dimos nosotros, esto está con una tipografía en negrita subrayado, mientras que esto está en la misma tipografía, también en negrita, pero no está subrayado. Y para indicar, para reforzar que es un subtítulo, también hay una pequeña sangría, ¿sí? Que refuerza este orden de jerarquía, es como decir, estos son los temas principales y estos son los subtemas, los que están a la derecha, de estos temas principales, ¿sí? De igual manera tienen que estar los títulos escritos tal cual están escritos en el desarrollo del trabajo, ¿sí? Si acá decimos aspectos específicos de elaboración de silaje de maíz, está escrito en desarrollo, acá tiene que decir lo mismo. No basta con que pongan aspectos específicos, ¿sí? Tiene que estar completo tal cual está en el desarrollo, ¿sí? Número de página. Tiene que figurar el número de página donde comienza el tema. No tienen que poner todas las páginas. Supongamos que el contenido del silaje de alfalfa está empezado el tema en la página 5 y prosigue en la página 6. No tienen que poner 5 y 6. Ponen solamente el número de página donde el tema comienza. Lo que permite el índice, y esto vale para cualquier texto que ustedes encuentren con un índice, es que si ustedes buscan un tema en particular, vean dónde comienza. Si ustedes quisieran saber, por ejemplo, tener datos de la digestibilidad de materia seca, no tienen que estar mirando o hojeando todo el trabajo. Van al índice, se fijan en el número de páginas donde empieza ese tema y van directamente a esa página, van a ese título o subtítulo y comienzan a leer el tema que a ustedes les resulta de interés. Esto les decía, vale lo mismo para los libros. Es conveniente empezar a familiarizarse con el uso y la consulta de temas a través del índice de los textos. Recuerden también que la página del índice también se enumera, ¿sí? Por eso, si ustedes se fijan en la introducción, no empieza en la página 1, sino en la página 2, porque la página 1 le corresponde al índice. A veces no está puesto, ¿sí? No figura el número 1, sí es la página, pero sí en realidad lleva número. Veamos ahora la relación. Nosotros dijimos que tiene una plantilla, en la plantilla está el índice. Veamos un poquito esta plantilla que nosotros le dimos, ¿sí? Que nosotros se la damos así para que ustedes la completen, con el ejemplo que le dimos en la página anterior respecto a esto. Se refiere a la monografía que ustedes tienen en la ficha complementaria como ejemplo. Fíjense que introducción, ¿sí? Está en la página 2, está acá. Después lo que le decimos A es como el tema número 1, ¿sí? Que es un título, que es silaje de maíz. Y después empiezan los subtítulos, son los aspectos, los ítems que van a comparar de A. Entonces está, aspecto 1 de A se corresponde a aspectos específicos de cómo se elabora el silaje, el 2 se refiere a la materia seca, el 3 a la digestibilidad y los subsiguientes a la proteína bruta, ¿sí? Después pasamos al otro tema, que en este caso es el B, es el alfalfa, y tiene, fíjense, los mismos subtítulos, lo único, bueno, acá dice elaboración de silaje de maíz y acá dice elaboración de silaje de alfalfa, pero después son los mismos subtítulos, ¿por qué? Porque trata de los mismos temas que ustedes después van a poder comparar en ese cuadro comparativo. Fíjense que se corresponde a lo mismo, el 1 es aspectos específicos, igual que acá, el 2 se corresponde a materia seca, el 3 a digestibilidad y el siguiente será el cuarto, proteína bruta. Por último viene lo que es la comparación, ¿sí? Que acá muy sutilmente está puesto que si el tema 1 o el tema A es azul y el tema B es rojo, la comparación, como están los dos temas, está en color violeta. Acá va la comparación de estas dos producciones que se trataron con los diferentes aspectos, ¿sí? Se resumen en el cuadro comparativo. Después tenemos la última sección, que es la conclusión. Y en la conclusión, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Cumplen el objetivo que se plantearon, por estar con el mismo colorcito en la introducción. En la introducción ustedes tienen un objetivo que era comparar los aspectos A, 1, 2, 3 y subsiguientes de A y de B, y bueno, y en la conclusión lo que van a indicar qué resulta de esa comparación. ¿Qué aspectos tienen en común? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes?
de esas dos producciones en esos aspectos que ustedes analizaron. Y por último está la última parte, que en realidad es un paratexto, que es la bibliografía, en la cual se resumen todas las referencias bibliográficas de las fuentes que ustedes utilizaron para poder hacer todo el trabajo, tanto la introducción como todo el desarrollo. Vamos a repasar un poquito estas cosas que ya las vimos en los módulos anteriores. Por ejemplo, en la introducción tiene que estar el marco teórico y el objetivo. El marco teórico abarca el contexto y el problema, ¿sí? Y todos esos párrafos tienen que ir con la correspondiente referencia de cita, salvo el objetivo, porque el objetivo es de elaboración propia. La referencia de cita, como va con el sistema autor-fecha, por ejemplo, como este, que figura el apellido del autor, coma, el año, 2 puntos, un espacio, el número de página y cierra paréntesis. Más detalles de referencia de cita, vean la presentación del módulo 2 en la diapositiva 9. El objetivo tiene que ser coherente con lo que ustedes escribieron en el título y además con lo que después desarrollan en el trabajo, que tiene que ver que está ordenado con esos títulos y subtítulos. Veamos un poquito el ejemplo. Esta es la plantilla que ustedes tienen para realizar la introducción, donde acá les indica el título de la introducción, que va en Arial 12, negrita y subrayado y a la izquierda, mientras que el texto va en la misma letra, pero no en negrita y no subrayado. ¿Y qué va acá? El marco teórico con la correspondiente referencia de cita en todos los párrafos y finalmente el objetivo, donde ustedes indican qué van a comparar, que está relacionado con el título del trabajo. Si volvemos a ver el ejemplo que tenemos en la ficha complementaria, fíjense que acá tenemos en estos 2 grandes párrafos el marco teórico. En el primero hablamos del contexto, ¿sí? De la importancia de la ganadería, ¿sí? Y en la segunda, el problema que se refiere a los forrajes, ¿sí? Y la calidad, la digestibilidad de los forrajes. Y fíjense que en todos tiene su correspondiente referencia de cita. Acá está al final, acá está hasta el principio, fíjense que están en el medio, o al final donde resume, por ejemplo, todos estos renglones se realizaron consultando estas 1, 2, 3 fuentes bibliográficas, ¿sí? Recordamos, para ver esto, vayan al módulo 2. Y el objetivo es lo único que no tiene referencia de cita porque es de elaboración propia. Y es original. En el desarrollo, también lo vimos en el módulo 2, vean las diapositivas de la 6 a la 12, principalmente, pero vamos a ver un resumen. ¿Qué cosas suceden en el desarrollo? Cada tema está desarrollado en una sección que está dividida con subtítulos, títulos y subtítulos, tal cual lo vimos en el índice. Tiene que respetar un orden lógico de los temas, lo que siempre decimos. Si van a tratar, por ejemplo, de un cultivo, varios ítems que se relacionan con las etapas productivas, tienen que ir en el orden en que estas etapas se suceden. Supongamos, si vamos a hablar de siembra, fertilización y cosecha, tienen que ir en ese orden y no podemos tratar primero el tema de cosecha y después de siembra. Tienen que respetar el orden, el mismo orden que tienen en el ciclo. Lo mismo si tratamos alguna producción animal, y vamos a hablar de razas, instalaciones y, por ejemplo, manejo reproductivo. No podemos empezar con el manejo reproductivo si antes no hablamos, por ejemplo, de las razas que se utilizan en esa producción. Tenemos que hablar de razas, después en qué instalaciones las vamos a tener y después cómo es el manejo reproductivo. Así que ese orden lo tienen que ir respetando y debe ser el mismo para ambos temas que ustedes después van a comparar. Después, cada aspecto, cada subtítulo, si de esas cosas que van a comparar, tiene que estar tratado por más de una fuente bibliográfica. Recuerden, para eso véanlo en los módulos anteriores cuando nos referimos a lo que es complementación y confrontación de textos. Al igual que en la introducción, todos los párrafos tienen que tener sus correspondientes referencias de cita con el sistema autor-fecha. En el desarrollo, no así la introducción, pueden incluirse tablas, figuras y cuadros. De por sí, lo que sí van a tener que incluir son las figuras que representan los procesos productivos, ¿sí?, de los temas que desarrollen, y la última parte del desarrollo va a tener que incluir el cuadro comparativo, donde ustedes van a resumir
toda la información que estuvieron desarrollando para poder compararla, ¿sí? Veamos un poquito esto ahora, cómo era, mirando un poquito la planilla. Esta es la planilla para realizar el TFI. Volvemos a ver, acá tenemos los temas. El primer tema, ¿sí? Fíjense que acá va una figura, porque como les decíamos, tienen que incluir la figura que representa el proceso productivo, y ahora vamos a ver lo de las figuras que tienen que ir mencionadas en el desarrollo, y tienen que estar numeradas, tienen que tener su correspondiente título y su correspondiente fuente también. Y después van los diferentes aspectos que van a comparar. Y acá pueden incluir figuras, ¿sí? Al igual que hicieron cuando hablaban de las generalidades de la producción. De igual forma van a desarrollar el tema B. Y al final del desarrollo tienen la comparación, que fíjense que esa comparación tiene un título de igual jerarquía que el tema A y que el tema B, en negrita, ¿sí? Subrayado, alineación a la izquierda, y un pequeño párrafo o frase donde ustedes hagan la introducción a esa comparación, indican qué van a comparar, ¿sí? Y de qué van a comparar, qué aspectos, de qué temas van a comparar. Y el cuadro está numerado, ¿sí? Con su título propio y con la fuente. Que en este caso la fuente, como esto es de elaboración propia, va a ser elaboración personal. Y en ese cuadro comparativo ustedes tienen la producción A, la producción B, o el tema A y el tema B, y después los ítems que ustedes compararon, de tal manera que acá puedan hacer un pequeño resumen. Esto lo vimos también en los módulos anteriores, que no va de demasiado texto, sino que va la información principal para poder compararla, ¿sí? Con el mismo tipo de unidades, para poder realizar después la comparación, que la van a resumir en lo que es la conclusión. Nos detenemos acá un minutito en cómo incluimos las figuras, cuadros y tablas. Primero, no tiene sentido que el trabajo lo llenen de figuritas. Hablo de de la vaca y entonces pongo una foto de una vaca, una foto del campo, una foto del ternero. Tiene que tener interés y tiene que servir para aclarar algo de lo que estamos escribiendo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes describen cómo son los comederos de los pollos en los galpones, no está mal que pongan una foto de un comedero, pero tiene que estar relacionado, ¿sí? Si van a tratar de un tambo y van a agregar una foto de una vaca, fíjense que esa vaca sea una vaca lechera, ¿sí? O que sea una vaca. Van a poner una foto de un toro cuando no tiene relación con el tema que están tratando. Así que para incluirlo tiene que estar relacionado con el tema y nos tiene que aportar algo, nos tiene que ilustrar sobre algo. No es un mero llenar un trabajo con figuritas. Eso no suma puntos, ¿sí? Lo que suma puntos es si las cosas están hechas en forma correcta. Si la figura aporta información, ilustra algo que es lo que se está escribiendo, bien. Si no, no hace falta que incluyan figuras. Sí, de lo que tiene que estar, repetimos, es la figura que representa el proceso productivo del tema o de los temas que estamos tratando. Todas las figuras, todas tienen que estar mencionadas en el tema. Cuando hablan del tema, ¿sí? En el lugar que corresponda, no al final del párrafo, tiene que decir o entre paréntesis o como se puede ver en la figura número tanto, ¿sí? O cuando habla algo, por ejemplo, en silo bolsa, entonces, ¿qué pasa? Para el que no conoce el tema, ¿cómo es un silo bolsa? Pueden agregar la figura del silo bolsa. Entonces ponen en el silo bolsa, entre paréntesis, figura 2, se está indicando que si uno va a buscar la figura 2, que tiene que estar inmediatamente después de ese párrafo, ¿sí? No 3 párrafos después, ni antes, ¿eh? Ahí tiene que estar la figura. Y ahí la figura tiene que tener ese número, tiene que ser figura número 2, el título que le corresponde, por ejemplo, si la bolsa, ¿sí? Tienen que estar numeradas correlativamente según aparece. La primera va a ser la figura 1, que es probable que esa figura 1 sea el proceso productivo. Entonces, después cuando agreguen la figura, por ejemplo, en este caso del silo bolsa, va a ser la figura número 2. Si después van a explicar cómo es el silo de chapa, van a poner figura 3. Les decía, tiene que estar enseguida, después que termina ese párrafo, que terminen de explicar eso, tiene que estar ahí la figura, ¿sí?
Y como les decía, bueno, el título, el nombre, y abajo, en la parte inferior, tiene que figurar la fuente, o sea, ¿de dónde han sacado esa figura? La copiaron de internet, bueno, pero ¿de dónde? ¿Y cómo se menciona esa fuente? De igual manera que todo el trabajo con respecto a de dónde sacaron la información, con el sistema autor-fecha. Por lo tanto, en la fuente tiene que figurar el apellido del autor o de los autores, según cuántos sean, después ustedes ya saben cómo lo tienen que referenciar, con el año y si es algún texto que está paginado, también el número de página. Y además, esa bibliografía, la referencia de ese lugar donde sacaron esa figura, tiene que estar en la parte de bibliografía. ¿Sí? Por eso decimos, todo lo que está citado, incorporado en el trabajo, tiene que estar con su correspondiente referencia de cita. Y después, en la bibliografía, todo lo que está en la bibliografía mencionado tiene que estar citado en el trabajo. ¿Sí? Así que veamos un poquito un ejemplo. Fíjense, figura 2, con su correspondiente título, que es ensilaje de maíz en silo, la figura, y en la parte inferior, fuente, porque va así, fuente, 2 puntos, mientras que una referencia de cita era nada más que, entre paréntesis, el apellido del autor y el año y eventualmente el número de página. En el caso de las figuras tiene que colocar fuente, 2 puntos, el apellido, el año y de corresponder el número de página. ¿Sí? Conclusiones. ¿Sí? Repasemos lo principal. Las conclusiones, acuérdense que es el resultado de ese cuadro comparativo. Ustedes en el cuadro plasman la información que tenían en el desarrollo. Y en la conclusión lo que tienen que indicar es qué había de semejante y qué había de diferente entre esas cosas que compararon. ¿Sí? Pueden decir, hay diferencias en el aspecto 1. Bueno, pero ¿cuáles son las diferencias? Hay alguno que es mayor, otro que es menor, uno que es en una época, el otro que es en otra, ¿sí? Uno que es una raza, que las razas son diferentes, ¿sí? Bueno, esas diferencias o esas semejanzas tienen que estar mencionadas en las conclusiones, ¿sí? Esas conclusiones, esa descripción, esa comparación tiene que ser breve. ¿Por qué? Porque ustedes el tema ya lo desarrollaron en el trabajo. Acá lo que tiene que ir es conciso en qué se parecen y en qué se diferencian esas cosas que ustedes compararon, que a su vez está en el cuadro comparativo. No tienen que concluir sobre nada que no lo hayan comparado en el cuadro. ¿Sí? Si ustedes compararon siembra, fertilización y cosecha, en la conclusión, ¿sí? Ustedes no pueden estar hablando del manejo de plagas, porque no lo trataron en la comparación. Entonces no lo pueden incluir en la conclusión. Aunque quizá lo hayan mencionado, aunque haya sido algo que se haya mencionado en el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, las zonas de producción, pero si no las compararon en el cuadro, no tiene que estar en las conclusiones. Ni tampoco dar información que no hayan desarrollado. Es muy común que digan la producción A es más económica que la producción B, porque lleva más implementos o tiene más tecnología. Si ese no fue un tema tratado en el desarrollo y después comparado en el cuadro comparativo, no tiene que ir en las conclusiones. Como todo lo que ustedes escriben acá, esa información ustedes la están resumiendo a partir del cuadro, y lo que está en el cuadro ustedes ya lo han desarrollado, en esta parte no van las referencias de cita, porque este sí es un texto propio y exclusivo de ustedes. Esto no lo pueden copiar de ningún lado porque es algo personal. Es el resumen del cuadro que ustedes hicieron, porque ese cuadro comparativo tampoco es copiado, es el resumen de lo que ustedes desarrollaron. Entonces acá no van citas de otros autores, no van referencias de citas. ¿Sí? Si nos fijamos en la plantilla, conclusión, acá figura como todos los títulos anteriores, como figuraba introducción y todos los títulos principales del desarrollo, en Arial 2, en negrita, al mención izquierda subrayado, y después tienen que ustedes desarrollar el texto de la conclusión. De la comparación surge que tal y tal son similares en esto y en esto, y se diferencian en esto y en esto, porque, y ahí harán las menciones que corresponden.
¿sí? Acuérdense lo que yo les dije, no, esto lo repetimos varias veces, no tienen que aportar datos nuevos y que no estén en el trabajo. La última parte del trabajo, que es un paratexto, es la bibliografía. Acá tienen que estar todas esas referencias completas de toda esa bibliografía que ustedes han citado, todo eso que ustedes usaron para el trabajo, aunque lo hayan usado para un solo párrafo, un solo dato, tienen que estar acá. ¿Con qué formato? Con el formato de referencias bibliográficas, autor y fecha. Esto también lo hemos visto ya en el módulo anterior. Lo importante es que, primero, todas tienen que estar ordenadas por el apellido del primer autor. Todas las que están ahí las tienen que haber citado en el desarrollo, ¿sí? Y lo mismo, todas las que tuvieron desarrollo tienen que estar acá. Tienen que estar todos los datos y tienen que estar ordenados según se indica en el sistema autor-fecha, que esto ustedes lo tienen en la ficha complementaria, ¿sí? Repasando, era apellido del autor, inicial del nombre, no va el nombre, los autores van separados por comas, van todos los autores. Si eran más de 3 autores, ustedes la cita ponen Martínez et al o Martínez y col, porque son varios autores, entonces va el apellido del primer autor y después va et al como y colaboradores. En la referencia bibliográfica tienen que estar el apellido de todos los autores, ¿sí? Acá no tienen que le poner el apellido et al, todos los autores. Después va el año de publicación, después va el título del trabajo, si corresponde datos editoriales, si fuera algo impreso, un libro, y después va, si lo sacaron de internet, como es muy probable que la mayor parte de la bibliografía, más en este año que no hay presencialidad, tuvieron que sacar algo que no se pudo sacar de la biblioteca, se sacó de internet, van los datos del lugar de donde sacaron esa bibliografía, ¿sí? Recuerden que los libros no tienen por qué ser papel, sino que pueden ser de formato digital y que en el aula virtual de taller, en la parte de archivos, hay bibliografía de distintas producciones que ustedes pueden utilizar. Hay cosas especiales de la bibliografía, ¿sí? Que, repetimos, están en la ficha complementaria en la sección que corresponde a monografía. Entre ellos, una cosa que siempre preguntan, ¿cómo escribo la referencia de la entrega didáctica de taller? ¿Sí? Esto es lo que yo les decía antes, que va el apellido y las iniciales, que van todos los autores, el año, el título, el soporte. Atención, cosas que no se permiten. Cuando buscan la bibliografía, si se encuentran con un blog, no se permite como fuente bibliográfica. Si ustedes encuentran un blog en el cual hay información que les resulte interesante, traten de buscar de dónde esa persona que escribió el blog sacó eso. Muchas veces en los blogs, a veces incluyen la referencia bibliográfica de dónde sacaron esa información. Bueno, traten de buscarla en internet, de hacer una búsqueda avanzada, o de copiar palabras claves de lo que esté ahí escrito, ¿sí? Y traten de buscar una fuente bibliográfica adecuada que puedan utilizar para este trabajo, ¿sí? Acuérdense que se permiten fuentes que no tengan autor, que sean anónimas, pero que esté el año. Y se permiten fuentes que tengan autor, pero no figure el año. Lo que no está permitido es que usen fuentes que sean al mismo tiempo anónimas, ¿sí? Y que no tengan el año. Por ejemplo, esta, que es un anónimo porque no encontramos al autor y no tiene fecha de publicación, ¿sí? Esta fuente no es válida y no se puede usar. Traten de buscar otro artículo. Repetimos, pueden abrir el artículo, ver qué palabras claves, por ahí copiar alguna frase y buscarla textualmente en internet, quizás se encuentren la fuente primaria de esa información que acá escribieron. Volviendo a la plantilla que ustedes tienen para realizar el TFI y al ejemplo que tienen de TFI, la ficha complementaria, lo mismo, con el mismo título, el mismo formato que hicimos, los ítems del desarrollo, la introducción y la conclusión, en Arial 12, negrita, al mencionar a la izquierda, el resto del texto el mismo tamaño, pero no negrita, y a la alineación de párrafo justificada, va todos los datos que corresponden a autor, año, título, ¿sí?
y datos editoriales. Y esta particularmente que le pusimos de ejemplo en la plantilla es justamente cómo se referencia la entrega didáctica de taller. Acá lo único que tendrán que poner el año que le corresponda a la entrega didáctica que ustedes estén trabajando. Y acá fíjense cómo está escrito, ¿sí?, en orden alfabético del primer autor. Fíjense que este es un anónimo, pero tiene año, y fíjense que este tiene autor, no tiene fecha, pero sí tenemos el autor, ¿sí? Como acá está el dato editorial, como acá se incluye, ¿sí?, el dato del link cuando es algo que se sacó en formato digital, y lo que se agrega es la fecha de acceso, o sea, en qué momento, en qué día ustedes accedieron a esa bibliografía. Algunos casos estos de referencias bibliográficas especiales que le dijimos que estaban en la ficha complementaria, vamos a nombrar algunos. ¿Qué pasa cuando tenemos el mismo autor, en este caso es Prieto, que tiene dos obras con diferente año? ¿Sí? Tiene algo escrito en el año 2013 y año en el 2013. 2010 y 2013. ¿En qué orden va en la parte de bibliografía? Bueno, primero se escribe lo que es la más vieja o la más antigua. Si el autor es el mismo, va primero el del año más atrás, más viejo, y después el más nuevo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo? El autor escribió dos artículos, pero se escribió el mismo año. Entonces tengo una referencia con autor y año idénticos. ¿Cómo hacemos para poder hacer la cita de esto? Porque si yo, las cosas que saque de este texto, ¿sí?, según el sistema autor-fecha, va a decir EQRED 2012. Ahora, cualquier información que yo saque de este texto, ¿cuál va a ser la referencia de cita? EQRED 2012. Entonces, si después queremos ir a buscar esa información a esta bibliografía, no sabemos a cuál de las dos nos tenemos que dirigir. Para lo cual, cuando coincide autor y coincide año, lo que se hace es agregarle al lado del año, inmediatamente después, con un espacio de separación, una letra minúscula. Empezamos por la A, lo más probable es que haya dos, que sea A y B, eventualmente puede haber tres. Esto a veces se trata cuando se usaron por ahí Wikipedia para algunas definiciones. Entonces va a tener Wikipedia, por ejemplo, 2021A, Wikipedia 2021B, Wikipedia 2021C. Ahora, ¿a qué referencia? ¿Sí? ¿A qué referencia bibliográfica ustedes le ponen la A y a qué referencia le ponen la B? Bueno, acá el orden va a estar dado por el título, porque decimos, si esto es lo mismo, y esto es lo mismo, no tenemos como acá que el orden estaba dado por el año, el orden por cuál va a estar, por lo que sigue, que es el título, y acá es alfabéticamente, clasificación. Va primero, por lo tanto le corresponde la letra A, medidas, va segundo y le corresponde la letra B. Si hubiera otra fuente bibliográfica de EQRED 2012 que tratara sobre, por ejemplo, siembra, ¿sí? Como siembra es con S, va después de la M, sería EQRED 2012 C, siembra disponible en ¿sí? Ahora, lo que es importante, esto ustedes lo tienen que armar desde la bibliografía para saber cuál es A y cuál es B. Atención, no es el orden en que lo mencionaron en el desarrollo. El orden va a estar dado alfabéticamente por el título del trabajo, ¿sí? Una vez que lo ordenaron acá y tiene la letra que le corresponde por el orden, la primera la A, la segunda la B, esto es lo que ustedes después tienen que incorporar como referencia de cita en el desarrollo. Entonces, en el párrafo donde ustedes sacaron información sobre esta fuente que habla de clasificación, la referencia de cita va a ser EQRED, 2012A. ¿Sí? Perdón. Ahí tienen que decir de cuál la sacaron. Y en el párrafo que contenga información que ustedes seleccionaron y sacaron de esta fuente de medidas, la referencia que le corresponde va a ser EQRED 2012B. Por eso, cuando estén sacando información, automáticamente vayan armando la bibliografía y vayan poniendo todos los datos. Porque en el caso de tener que agregar, ustedes, por ejemplo, encontraron esta. Estaban haciendo una búsqueda, sacan información de acá. EQRED 2012, medidas.
y empiezan a escribir, lo citan como ocurrió en 2012, porque hay una sola. Buscan más información y les termina apareciendo información que les sirve con el mismo autor el mismo año. Entonces, ¿qué pasa? Ya le van a tener que agregar la letra, por lo tanto tendrán que ir, antes de agregar esto, tienen que armar la referencia bibliográfica para poder otorgarle a cada una la letra minúscula que le corresponde. Después tienen que ir al trabajo y donde estaba Ecurrel 2012, que era información que ustedes sacaron de medidas, agregarle esa letra B, porque ahora son dos con igual autor e igual año, ¿sí? Otro caso más, cuando utilizan la entrega didáctica de taller, esto ya lo comentamos y además ahora lo tienen de ejemplo en la plantilla para hacer el TFI, cómo va a taller de agronomía como autor, el año, el título del texto que hayan utilizado, en este caso es el texto número 3, pero podían haber utilizado otro texto, como el de sistemas, por ejemplo, para la parte de cuando hablan del proceso productivo. Así que esta es la forma adecuada de hacerlo. Después, si ustedes utilizan una fuente bibliográfica que la sacaron de internet, pero fue publicada primero en papel, ¿sí? El papel es lo que le llamamos soporte primario. Y entonces lo que ustedes tienen que hacer es que figure, ¿sí?, la referencia de los dos, tanto en papel primero como soporte primario, ¿sí?, donde estén los datos, de si es una revista, si es un editorial, como de dónde lo han sacado. Entonces va el dato editorial del formato papel, que es el soporte primario, y lo que llamamos soporte secundario, que es internet, el link de acceso a esa información y también la fecha en la cual accedieron a ella. Ahora, en cuanto a aspectos formales, todo el tiempo le dijimos, igualmente está en la plantilla, utilizan letra Arial tamaño 12, alineación justificada. Para los que no tienen un manejo intensivo de Word, ¿cómo hacen la alineación justificada? Fíjense, la parte de elección de tipo de letra, la tienen acá. Esto desde la pestaña de inicio al Word. El tamaño de letra, ustedes si hacen clic acá, se despliega y ahí tienen el 12 para el título y el texto del desarrollo. Acuérdense que en la portada tenían tamaños de texto mayores, lo modifican haciendo clic acá. Acá tienen lo que es la alineación de párrafo, que decimos. Fíjense que esto es alineación a la izquierda, que esto valía para algunas cosas de la portada y para los títulos, ¿sí? Después tienen acá esto que es alineación al medio, que también esto le sirve para el título del trabajo en la portada, alineación a la derecha, y esto, que esto es un cuadradito con rayitas que va de lado a lado, es lo que decimos que le queda del texto como encaja. Fíjense el ejemplo que tenemos acá. Queda como más prolijo. En vez de que una oración termina acá, la otra un poquito más allá, la otra por acá, el hecho de tomar todo el texto, seleccionar todo el texto con el cursor y le ponen alineación justificada, hace que el texto tenga esta formita así de caja, ¿sí? Y que les va a figurar acá en estilo normal, ¿sí? Después, esto ya lo hemos mencionado y lo tienen ahora en la plantilla, que el tipo, forma, tamaño y letra, lo tienen acá mencionado, cómo es el título y cómo en el texto. Fíjense que lo que está en la plantilla entre corchetes se refiere nada más que a los aspectos formales. Lo que está fuera de las corchetes se refiere a lo que es el contenido de lo que va en esta sección, ¿sí? Después, para separar los párrafos, ¿sí?, tienen dos opciones. Ustedes pueden o usar sangría. ¿Sangría qué es la sangría? Son esos espacios en blanco que hay cuando ustedes comienzan un párrafo. Y eso generalmente lo hacen con la tecla de tabulación de la notebook, de la computadora donde la estén trabajando, o también en el teléfono, ¿sí? Esta sangría, cada vez que comienzan un párrafo, comienzan y la sangría tiene que estar a la misma altura. Fíjense que en estos párrafos, dos cositas, fíjense que acá estamos hablando, acá hay una letrita que es lo que le llamamos letra cursiva, es esa letra inclinada, porque esto se refiere a un nombre científico, y nosotros dijimos los nombres científicos como están en latín van en letra cursiva, fíjense que esto también se repite acá, fíjense que esto tiene su correspondiente referencia de cita, acá lo mismo, en este caso con número de página. Fíjense que los puntos finales van después de las citas. Muchas veces hacen la oración, ponen punto final y después la cita. No, los puntos finales van al finalizar la cita, ¿sí?
Entonces, esta es una manera de indicar que este es un párrafo y este es otro párrafo porque han cambiado de tema, aunque los temas estén escritos en un orden lógico. La otra manera de indicar la diferencia de párrafos es comenzar, todos los párrafos comienzan sobre el margen izquierdo. Fíjense que todos tienen esta alineación justificada, ¿sí? Perdón, y lo que hacen es dejar un espacio entre párrafo y párrafo, ¿sí? Un solo espacio. Otra cosa a tener en cuenta, no dejen espacios de más dentro del trabajo. A veces dejan o mucho espacio entre un tema y otro, saquen los espacios de más. Fíjense acá lo mismo, ¿sí? Son dos autores, figuran los dos, coma, año, 2 puntos, número de página que corresponde y el punto hacia el final. Este es un párrafo, este tiene otro y cada cual con su correspondiente referencia de cita y un espacio entre los dos. Quizás el más sencillo de utilizar, en mi caso es una opinión particular, es el espaciado de párrafos, porque a veces esto de la tabulación, a veces si no está bien calibrada la máquina, después quedar un poco más adelante, más atrás, tienen que empezar a mover la regla. Esto quizás les resulte más sencillo de armar. Después, en el índice, recuerdan que le dijimos que tenía que ir el número de la página. Bueno, todas las páginas van numeradas. ¿Cómo se inserta el número? Bueno, en la parte de arriba del procesador de texto tienen que ir a insertar, a una solapita que dice insertar, y ahí buscan número de página. Y ahí les van a aparecer opciones que pueden poner el número de página o al principio de la página o en la parte de abajo, ¿sí? En qué posición está, el formato del número de página. Bueno, ustedes acá tienen opciones para ir probando y si es al principio de página o al final de la página, tienen la opción de ponerlo a la derecha, a la izquierda, al medio, con un dibujito, con una rayita. Bueno, busquen el más sencillo o el que más les guste. Eso es indistinto. Lo importante es que todas las páginas tengan número. ¿Por qué? Porque después van a necesitar ese número de página para poder armar el índice que lo arman al final del trabajo. ¿Sí? Acuérdense que, bueno, que tiene algunos paratextos, estas cuestiones de poder destacar alguna parte del texto, como la negrita, la bastardilla o letra cursiva, el subrayado, las mayúsculas, pero traten de no exagerar. Por ejemplo, en mayúsculas es muy común que escriban palabras en mayúsculas, cuando no tiene mucho sentido. Quizás se use más a veces en otro tipo de textos, pero en el ámbito académico, realmente con mayúsculas pueden ir los títulos principales del trabajo, pero no dentro del desarrollo. Lo mismo en negrita, fíjense si ustedes toman la entrega didáctica de taller, y en algunos textos quizás van a ver cuestiones resaltadas en negrita subrayadas, cuando nosotros queremos que ustedes, cuando lo estén estudiando, presten atención porque hay algún concepto importante que deben recordar, ¿sí? Entonces, para este trabajo, vean si eso es un concepto muy importante como para destacarlo de alguna manera, ya sea con negrito o con subrayado, o esto no es necesario. Pero eviten que eso sea exagerado. Después, tiene que ser el mismo recurso con referencia al mismo tipo y número el número de letra, el tamaño de la letra. El espaciado tiene que ser el mismo. Si el espaciado es sencillo o es 1.15 o es 1.5, tiene que ser el mismo para todo el trabajo. Pero esto un poco se lo solucionamos dándole la plantilla, porque en la plantilla ya está incorporada toda la información de cuál es el formato de cada parte y además está escrita en ese formato. O sea, ustedes se posicionan ahí y borran lo que está escrito y lo que escriben va a estar ya escrito en ese formato. Otra cosa, para armar el índice o la referencia de cita, los más avanzados en el uso del Word saben que hay un sistema automático para eso. Bueno, no lo utilicen. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes aprendan a hacer un índice primero y además porque cuando usan estos sistemas automáticos nosotros no tenemos la posibilidad de mencionar. Si queremos hacerle hincapié en algo que no está correctamente escrito, no hay forma en que podamos marcárselo, ¿sí? Y decir esto hay que modificar, porque sale todo como un solo plano, como si fuera todo una caja. Así que no se aceptan tampoco que usen estos sistemas automáticos para realización de índice y lo mismo para realización de bibliografía. Esto de armar las referencias del sitio, de armar las referencias bibliográficas, aunque ahora les parezca quizás algo engorroso, en realidad lo que pretendemos es que ustedes ya hagan estos primeros pasos porque lo van a necesitar durante la carrera
Y principalmente cuando terminen, tienen que estar muy avesados en ese tipo de experiencias, porque durante todo el trabajo final que ustedes van a tener que hacer para recibirse ingenieros agrónomos, van a tener que usar referencias de cita, referencias bibliográficas y adivinen qué, con el sistema autorfecha, ¿sí? Porque eso es lo que piden en la reglamentación que establece cómo tiene que ser el trabajo final de aplicación para recibirse de ingenieros agrónomos. Repetimos, para que estas cosas quizás de formato sean más sencillas, usen la plantilla para elaborar la monografía que tienen a partir del año 2021, tienen a disposición. Y en formato Word para que la puedan completar, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo del módulo 4. Estamos esperando ahora que nos envíen los trabajos ustedes para poder seguirlos corrigiendo. Y recuerden que ante cualquier duda, cualquier consulta, se pueden comunicar a través del aula virtual o de los grupos de WhatsApp con los docentes de su comisión. Quedamos a su disposición, así que hasta la próxima. Muchas gracias.